buenos días. En principio comentarle dos cosas antes de empezar esta comisión. La primera, me han solicitado y he hablado con diferentes portavoces un cambio en orden del día por motivos de agenda de sus señorías, y es empezar por el punto 1.3 y después seguir por el punto 1.1 y punto 1.2, que yo creo que he hablado con los diferentes portavoces y no hay ningún inconveniente. Entonces empezaríamos por el de fiscalización de la morosidad en las operaciones comerciales y evaluación de los planes económicos, financieros y ajustes en los ayuntamientos de población de entre 20.000 y 30.000 habitantes del ejercicio 2017. Y después comenzaríamos por el punto 1 y 2. Y antes de comenzar también, como siempre, las sustituciones que existan en la comisión. ¿Por el grupo mixto? Sí, por el grupo mixto, Ricardo Fernández de la Puente por Virginia Espino. Era obvio, ¿no? En el grupo socialista no hay nadie. El grupo Unidos Podemos no. El grupo Nueva Canaria sí, por Esther, Sandra Domínguez por Esther. En el grupo popular Poli Díaz por Australia. Poli, el boxeador Suárez, ¿verdad? No. ¿Sabes por qué lo dije? No. Perdón, disculpa. No por eso. Disculpa. ¿Por el grupo socialista canario? ¿El grupo socialista? Okay. Bueno, pues entonces comenzamos. Le damos la bienvenida al presidente de la audiencia, como hemos hecho otras veces, y reitero que serán de 8 minutos la comparecencia del presidente, 3 minutos por grupo, y cierra otra vez el presidente de audiencia con 8 minutos. Pues comenzamos, presidente. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, pedir disculpas por la voz, pero tengo un proceso gripal que me acompaña desde el domingo y no he podido solucionarlo. También, antes que nada, darle las gracias por el esfuerzo que está realizando esta comisión en poner al día el conjunto de informes, que a ninguno se nos escapa la importancia de que para el control político que tiene que ejercer el Parlamento, los informes de fiscalización de la audiencia, que son los que de alguna manera tecnifican estas posiciones, se vean con un periodo prudencial en ese marco temporal. Directamente entrando en el informe, es un informe que se incorporó en el plan de actuaciones de 2018, se aprobó por el Pleno el 21 de diciembre de 2017 y desde el 23 de enero del 18 está en este Parlamento. Inicialmente la fiscalización se diseñó con carácter global para la totalidad de los ayuntamientos, pero bueno, salió un informe de alrededor de 400 páginas donde el marasmo de datos era de tal categoría que se decidió dividir en tres informes separados, este que vamos a ver hoy, uno de 20 a 30.000 habitantes, de 30.000 a 50.000 habitantes, y de los demás de 50.000 habitantes. Estamos en un informe motivado por la propia ley de morosidad y el control de las operaciones comerciales. La ley de morosidad fija unos determinados plazos que han de cumplirse en el pago de las operaciones de las administraciones públicas, y a su vez la ley de control obliga la publicación de este pago y a contar con un plan de tesorería que garantice el cumplimiento y la planificación de estos pagos. Por otra parte, los planes económicos y los planes de ajuste se derivan de la ley de estabilidad, que bueno, es una ley que nos incorporó el principio de equilibrio presupuestario, de superávit presupuestario, que implicó un cambio en la Constitución, incorporó una regla de gasto, incorporó un límite de deuda y a su vez una aplicación de los gastos con carácter prioritario a los intereses y al montante de la deuda antes que cualquier otro tipo de gasto. Es una ley que implica, en caso de su incumplimiento, una serie de responsabilidades, y es un poco por lo cual se motiva esta fiscalización. Básicamente, a nivel del alcance, lo que podemos resumirlo en que lo que se busca es ver qué ha pasado exactamente con esta ley y cuáles han sido
sus efectos. Comprende 8 municipios y en el marco temporal es el 2017, aunque puntualmente para ver determinadas operaciones se da marcha atrás o marcha hacia adelante para ver sobre todo el tema de los efectos. En cuanto al alcance, en las limitaciones ha habido una falta en algunos ayuntamientos de algunos informes, y después con un problema que nos hemos tropezado es la falta de homogeneidad, con lo cual había cifras que no podían ser integradas porque no eran homogéneas. De estos 8 ayuntamientos, 4 aprobaron el presupuesto en plazo y 4 lo aprobaron fuera de plazo. En cuanto a la remisión de la cuenta general de la audiencia, se producen los mismos números, 4 y 4. Todos los ayuntamientos cuentan con capacidad de suficiencia suficiente y cumplen, por tanto, el objetivo de estabilidad presupuestaria. En cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, hay 3 ayuntamientos que no cumplen con la regla de gasto. Estamos hablando del 2017, con lo cual tendrían que tener planes de ajuste en 2018. Los pasivos disminuyen en todos los ayuntamientos. La deuda pública también disminuye en todos los ayuntamientos. Incluso hay un ayuntamiento que no tiene deuda alguna. Todos los ayuntamientos han remitido los planes de morosidad, los informes trimestrales de morosidad, pero no todos lo han publicado en la página web, que es una obligación también que marca la ley. 4 de esos ayuntamientos han pagado antes de que hayan transcurrido los 30 días naturales, y el resto tiene incumplimientos puntuales en determinados trimestres, pero no hay incumplimientos de largo plazo. En ninguno de los ayuntamientos fiscalizados consta la existencia del plan de tesorería, o sea que el mandato de la ley se incumple, con lo cual dificulta la programación de este cumplimiento de la morosidad, y en ninguno de los ayuntamientos en 2017, o sea, por incumplimientos del año 2016 y anteriores, existe un plan económico financiero. En cuanto a las recomendaciones, cumplir el plazo de pago es la principal, o sea, porque por parte de los ayuntamientos se adopten todas las medidas posibles para que se pueda cumplir el plazo del periodo de pago, que se aprueben los planes de tesorería que facilitan enormemente este cumplimiento. En los informes que se mandan sobre el plan de estabilidad, con mucha frecuencia no se explican exactamente las medidas que se adoptan para compensar o para corregir algún tipo de desequilibrio, y tampoco se deducen de las memorias del presupuesto anual, y es un tema que sería conveniente que cada operación de estas quedase de alguna manera reflejada. Y después incorpora, con motivo de la aprobación del nuevo estatuto en 2018, el que la tutela financiera, que es una competencia que ha pasado a asumir que tiene la posibilidad de asumir la comunidad autónoma, que ya se realiza en 10 comunidades autónomas, que implica que la remisión de documentación se realice a través de la propia comunidad autónoma, así como que las operaciones de endeudamiento puedan ser gestionadas a través de la comunidad autónoma. O sea, de alguna manera que se ponga en marcha esta competencia que se ha generado del propio estatuto. Por mi parte, doy por finalizada la intervención. Muchas gracias, Pedro. Y ahora el turno, empezamos por el grupo mixto por tiempo de 3 minutos. Bien, buenos días, señor presidente. El informe que aquí se ha presentado viene a controlar la actuación de los municipios objeto de análisis en cuanto a la situación económica y financiera y el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse a los distintos planes y medidas establecidas en la normativa de aplicación. Como el propio informe indica, es una explicación de regularidad en el que se han comprobado, además de la liquidez y pasivos, el cumplimiento de los aspectos más significativos de la normativa en cuanto a estabilidad, morosidad o periodos de pago, entre otros. Con carácter general, comprobar que sí está cumpliendo con la legalidad y las normas de aplicación y, por supuesto, verificar estos aspectos. Son 8 los municipios que se han analizado, además con un mayor grado de profusión, y dado que el tiempo no da para hacer un repaso de todos y cada una de ellas, de las matizaciones o las puntuaciones, sí me gustaría con carácter general
poner de manifiesto la necesidad de seguir por parte de estos ayuntamientos aquellas recomendaciones que él mismo pone de manifiesto con el fin de mejorar la gestión y la transparencia de las propias administraciones. Probablemente la falta de personal, sin que esto pueda ser una excusa en ningún caso, hace que la carga de trabajo de los funcionarios haya hecho incurrir en algunos casos el incumplimiento de todos y cada uno de los requisitos, como por ejemplo esa aprobación de los planes de tesorería, que seguramente ha hecho que también se incluya por otra parte los planes de pago a proveedores. Una gestión y una planificación adecuada hace que sea posible cumplir con los plazos, pues los proveedores no son culpables de los problemas que pueda tener una administración en cuanto a la gestión de sus recursos tanto económicos como de personal. Es obligación de la administración el cumplir con sus deberes para con otras administraciones como con sus propios proveedores. Se debe hacer un esfuerzo por parte de las administraciones para cumplir con el periodo medio de pago a proveedores y reforzar los controles para evitar su incumplimiento. Como dice el propio informe, la transparencia debe primar en todos los ámbitos de las administraciones públicas a fin de que los administrados, los ciudadanos, tengan la certeza de que se gestiona correcta y eficazmente los recursos públicos. En este sentido, todos los esfuerzos que se hagan para mejorarlo yo lo he hecho, serán seguramente muy bienvenidos. Termino con una pregunta, si es posible, para que la responda en su segunda intervención, y básicamente es que a la vista del informe que se ha elaborado y en relación a los anteriores que se han hecho, ¿cuál ha sido la evolución que estos municipios, o en general, entiende usted que los municipios están teniendo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ponente. El turno ahora, si podemos, Canarias. Ricardo. Pues nada, buenos días. Este informe, posiblemente de los que hayamos visto en los últimos tiempos, pues es el que menos cantidad de ayuntamientos abarca, tal vez, pero y cifrado sobre todo en el grado de cumplimiento de algunas de los asuntos que se refieren y que se desprenden de la Ley de Sostenibilidad Financiera en general, ¿no? Si el grado de cumplimiento de la regla de gasto, del endeudamiento de los ayuntamientos, de los planes de morosidad, etcétera. Creo que de los aspectos positivos que tuvo esta ley, que desde mi punto de vista no fueron demasiados, pero uno de ellos sí fue el de los planes de morosidad, es decir, el que se estableciera para que los ayuntamientos tuvieran la obligación de cumplir dentro de los 30 días con el pago a proveedores, etcétera, y no se alargara indefinidamente. Todos sabemos de muchos ayuntamientos, algunos ayuntamientos al menos en Canarias, que durante mucho tiempo, a veces años, pasaban sin que la gente que les suministraba servicios cobrara adecuadamente. Por tanto, se ha pasado, hay que mirarlo, este tipo de cosas con perspectiva de años, ¿no? Entonces yo creo que en esa perspectiva de lo que ocurría hace una década a lo que ocurre actualmente hay una notable mejoría, que es donde me gusta valorar las cosas en una cuestión de tiempo, una escala temporal un poco más larga, más allá de un año o 2 años, que hace referencia a la audiencia de cuentas. Es decir, de todas maneras sí seguimos viendo que no se caracterizan nuestras instituciones en general por el cumplimiento de los plazos. Es decir, cuando vemos tanto en presupuestos como en cuentas generales, lo que tenga que presentar no suele caracterizarse en general. Es decir, cuando hemos visto, pues yo qué sé, otro tipo de instituciones en Canarias, casi siempre hay una constante en el incumplimiento de los plazos. Yo no sé si esto se debe a ausencia o a falta de personal, etcétera, porque en otro de los informes que hoy vamos a analizar veremos que, por ejemplo, la RPT pues no está completa o no funciona adecuadamente. Por tanto, hay algunos problemas. El que se aumente, en el informe se plantea que no hay incumplimientos a largo plazo, me parece un valor positivo, ¿no? Tienen que, de alguna forma, las recomendaciones, nosotros nos sumamos a las que hace la audiencia de cuentas en el sentido de tener planes económicos financieros, que se garantice que el periodo medio de pago funcione adecuadamente y se establezca hasta cierto punto un pago automático, ¿no? Es decir, que no tenga que estarse ejecutando en cada uno de ellos, y finalmente que se refuercen los controles en el órgano de tutela, ya que la comunidad autónoma tiene competencias en ello y podría hacer un seguimiento de lo que es la financiación, el gasto, el endeudamiento de cada ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Redón. Turno ahora para Nueva Canarias, señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Señorías, en resumidas cuentas, se dan un denominador común en todos los ayuntamientos analizados, que prácticamente en la totalidad de ellos
esta muestra demuestra que se cumple con la regla de gasto. Perdón un segundito. Y con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Como mero incumplimiento, el mero incumplimiento quizás no pueda ser negativo en sí, ya que habría que analizar, cosa que no está en el informe, que ya lo adelantó, los motivos por los que se han incumplido, porque pueden ser aspectos estructurales o de algún tipo de coyuntura puntual, como creo que se ha dado el caso en algún ayuntamiento que han tenido que hacer frente a sentencias judiciales o de otra índole que no se veían en su caso previstos como gastos y que ha llevado en su caso al incumplimiento y a la obligación de elaborar el correspondiente plan económico financiero para volver a la senda de estabilidad y a la regla de gasto. La totalidad de ello, la deuda pública disminuye o es inexistente y, como bien decía, la evolución de los pasivos financieros analizados pues ha ido en descenso. No existe planes económicos financieros en la totalidad de ellos, que es un indicador claro que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto se están llevando a cabo. Y valorando un poco el informe se da que estos incumplimientos se dan más bien en aspectos administrativos, como son la fecha de la aprobación, la fecha de publicación de la información de morosidad, que se tiene que llevar a cabo en el portal web de las corporaciones, o publicación de informes. Quisiera que expresase un poco su opinión, de que puede ser que estos incumplimientos de la normativa que hay que solucionar, evidentemente, no debe perderse del análisis de la importancia relativa a esa información, y es que denota que las corporaciones son en general cumplidoras en cuanto a la gestión económica financiera, pero no son cumplidoras en cuanto al trámite administrativo de los resultados, un poco en la línea que manifestaban los predecesores. Yo creo que hay que analizar la situación de ámbito laboral y la situación de sobrecarga también, porque recordemos que es de justicia reconocer que el suministro de información que se tienen que dar por las tareas administrativas que conllevan la publicación en las plataformas electrónicas al Ministerio de Economía, al Tribunal de Cuentas, al Gobierno de Canarias, algunos de forma trimestral, como las liquidaciones presupuestarias, el periodo medio de pago, otras de forma anual, presupuestos, cuentas generales, líneas fundamentales, etcétera, etcétera. Este cómputo de tareas, unido a la escasez de personal, que como ya sabemos, en servicios de secretaría, tesorería, intervención en las administraciones locales, que muchas de ellas no están ni ocupadas por puestos que si están reservadas a puestos habilitados nacionales, no están ocupadas por habilitados, con la restricción de las contrataciones de personal en las administraciones, teniendo en cuenta además que son, como bien sabemos, municipios de 20 y 30.000 habitantes, que normalmente en estos departamentos no pueden haber más de 2 o 3 personas. Quisiera un poco que nos diera su opinión respecto a si entiende que gran parte de estos incumplimientos, como decíamos, son más de gestión de información más que de incumplimiento en sí, no se podría, no pasa irremediablemente por provocar una flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria y de la ley de estabilidad y la ley de presupuestos generales, que esperemos que se aprueben en breve. Muchísimas gracias. Gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Bienvenido también al señor presidente. Vamos a ver, estamos hoy aquí para analizar el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la morosidad de operaciones comerciales y la evaluación de planes económicos y financieros de una serie de ayuntamientos. Yo creo que para entender la importancia y por qué estamos hoy aquí analizando estas cosas, hay que remontarnos a su origen. Su origen es el año 2012, cuando un gobierno de España, en este caso gobernado por el Partido Popular, se tiene que enfrentar al rescate de la mayoría de las comunidades autónomas y de muchísimas entidades locales, porque estaban en quiebra técnica o casi en quiebra. Y este rescate nos costó a todos los españoles 210.000 millones de euros. 210.000 millones de euros que vinieron de los bolsillos de los españoles, de nuestros impuestos, no cayeron del cielo. Y dentro de este conjunto de operaciones de rescate y de financiación estaba el plan de pagos a proveedores. Un plan por el que se pagó 8 millones de facturas que estaban en los cajones de comunidades autónomas y de ayuntamientos que no se habían pagado. Autónomos y pymes, casi 190.000 autónomos y pymes estaban esperando por el pago de estas facturas, y por un importe de 41.800 millones de euros, que se dice pronto. Y cuando un ayuntamiento, una comunidad autónoma, no paga a sus proveedores, lo que está haciendo es no pagarle a pymes, autónomos, a familias que dependen del cobro de esas facturas para poder sobrevivir, para poder mantener un mes más su negocio, y que se encuentran en desventaja hacia una administración pública, como en este caso puede ser los ayuntamientos.
Y fruto de todo ese contexto viene lo que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y el endurecimiento de la normativa para el pago a proveedores y para el pago de autónomos y el periodo medio de pago. Y por eso hoy estamos analizando también este informe. Y hombre, yo creo que nosotros no estamos aquí, o por lo menos desde el Partido Popular no pensamos que estemos ni para hacer gobierno ni oposición de estos ayuntamientos. Pero sí para analizar que de 8 ayuntamientos casi 4 presentan problemas en el periodo medio de pago. Y creo que eso no es del todo conveniente y no debería ser así. Y la siguiente cuestión que planteo también es, también vemos como hay ayuntamientos que no están cumpliendo con algunos requisitos de la Ley de Estabilidad y que por lo tanto van a tener que hacer sus planes económicos financieros, que imagino que lo habrán hecho y que los van a cumplir. Y en cuanto a esa ley que tanto debate está abriendo ahora, pues habría que plantearse, ¿por qué no?, a ver si es necesario también en esos ayuntamientos cumplidores que además cumplen el periodo medio de pago como tiene que ser, pues la posibilidad de flexibilizar el uso del superávit. En lo cual nosotros, el particular, estamos de acuerdo. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor Pacheco, por la explicación. Bueno, yo creo que esto daría para mucho, pero si analizamos los 8 municipios, que son los que superan los 20.000, están entre los 20.000 y los 30.000 habitantes en esa fecha, en 2017, yo creo que el cumplimiento en general de las 3 leyes más importantes, en este caso de deuda comercial, de morosidad y de estabilidad presupuestaria, se puede decir que se supera, y yo creo que eso es importante porque al final la evolución, por lo menos desde que se aprueba la estabilidad presupuestaria en 2012 en adelante, creo que ha sido positiva. A mí me gustaría que nos dijera al final si la evolución también en el resto, la del 2004 y 2013, también ha sido positiva, que entendemos que sí, pero si ha habido algún caso en municipios ya no de estos habitantes, sino en general, si nos puede hacer un pequeño balance de cómo ha sido. Yo creo que es importante en esto decir algo. Al final, cuando se aprueba esta ley, en eso coincido con lo que decía el señor Marrero, si algo positivo tuvo la ley de estabilidad presupuestaria por encima de todo lo demás fue la obligación de cumplir con un periodo medio de pago a los proveedores, porque al final eso es inyectar inversión en general a la economía, es pagar y por lo tanto poner a circular dinero. Pero creo que eso también es importante en general. La ley nace en un momento, en este concreto la estabilidad presupuestaria nace en un momento en el que todavía se sufría consecuencias de una grave crisis económica, que las administraciones públicas no tenían liquidez ni siquiera para atender los servicios más básicos, y fundamentalmente los ayuntamientos, que es donde al final acuden más los ciudadanos. Y creo que en eso hay que lanzar hay que posicionarse a favor de los ayuntamientos canarios. Yo creo que los ayuntamientos canarios han sido cumplidores en general. Creo que en momentos difíciles han sacado adelante los servicios, y creo que esta ley ha demostrado que si hay administraciones que cumplen son los ayuntamientos en toda España. Si al final la ley ha conseguido que los ayuntamientos en general tengan en sus bancos, en los bancos, más remanente o superávit que deuda, significa que la ley cumplió con sus objetivos en su momento, pero que quizás hoy está desvirtuada. Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Al final la ley está ayudando solo a una administración, que es la del Estado, para que cumpla el déficit, y cumple y queda muy bien, pero quienes hemos pasado por los ayuntamientos y sabemos, y hemos pasado por épocas muy difíciles de deuda, sabemos lo que supuso esta ley. Supuso, por ejemplo, plantearse no poder atender centros de mayores, y quizás esto es algo que hay que poner sobre la mesa, y además ayudar a aquellos que más tienen que ayudar a los ciudadanos, que son los ayuntamientos. Y quiero concluir diciendo que sí que hay que flexibilizar esa ley de estabilidad presupuestaria, en nuestra opinión, para favorecer que siga habiendo, el dinero circule, no esté en los bancos, circule en la calle, y además que se le permita no solo a los ayuntamientos, también a los gobiernos autonómicos, en este caso, pues desde luego el de Canarias es uno de los cumplidores. Y que, en definitiva, el problema del pago a los proveedores, yo creo que en reglas generales nuestros 88 municipios está superado. Es verdad que de manera puntual algunos no cumplen, como lo podemos comprobar en los ayuntamientos de entre 20.000 y 30.000 habitantes, pero sí creo que, concluyo, sí creo que es importante que el mensaje de hoy sea que en general nuestras administraciones más cercanas cumplen, y cumplen muy bien con esas leyes. Gracias. Muchas gracias. Para iniciar el turno de los grupos, el Grupo Socialista Canario. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización, cuya actuación se ha centrado en analizar las situaciones de liquidez y de pasivo, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria, la morosidad, periodo medio de pago y los planes económicos y financieros de ajuste y de tesorería, todo ello en sintonía con lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyos principios, no nos olvidemos, establecen la previsión del déficit y destinar los incrementos en los ingresos no previstos en financiar la deuda y no el nuevo gasto para garantizar la capacidad de gastos presentes y futuros sin comprometer a las haciendas locales. Por eso, teniendo en cuenta este marco, me gustaría incidir en algunos aspectos de dicho informe. Primero, si bien es cierto que casi todos los ayuntamientos remiten información en el plazo marcado, sin embargo no se ha podido disponer de toda ella, como por ejemplo los informes de morosidad que se tienen que elaborar de forma obligatoria. Segundo, la mitad de los ayuntamientos aprueban su presupuesto en tiempo y forma y la otra mitad supera el límite establecido por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, podríamos definir que todos los ayuntamientos cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, no así el de la regla de gasto. Tanto el pasivo como la deuda viva se reduce pasando, en el caso del pasivo, de 105 millones de euros en 2015 a 82,3 y de 60.909 euros a 39.393 para la deuda viva. En quinto lugar, la mitad de los ayuntamientos cumplen con el periodo medio de pago establecido y, sin embargo, no se publica en su portal excepto 2 ayuntamientos. Y con respecto al plan de tesorería y al plan económico financiero, se puede decir que ningún ayuntamiento lo ha elaborado. Una vez más voy a decir lo mismo que he dicho en otras intervenciones, en el sentido de que a la ciudadanía se le exige muchas veces que cumplan con la ley, cuando el primero en incumplirlo son los poderes públicos. Por eso, en esta línea, a nosotros nos gustaría y nos interesa hacer una reflexión en algunas de las recomendaciones que se hacen. Por una parte, desde el punto de vista de las corporaciones locales, la situación de morosidad no solo pone en riesgo el alcanzar en medio plazo el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, sino que da una sensación de inmunidad ante el cumplimiento de la ley. Y tiene consecuencias fundamentalmente para los proveedores, sobre todo para su supervivencia, puesto que la primera causa de cierre de los negocios es precisamente esta, además del mantenimiento de los puestos de trabajo y de la calidad de los mismos. Por otra parte, la segunda, que tiene que ver con la aplicación de la regla de gasto. La aplicación de la regla de gasto ha supuesto que las entidades locales hayan ido acumulando superávit año tras año y engordando las cuentas bancarias, con el aplauso tanto del Partido Popular como Coalición Canaria cuando gobernaban esta comunidad, al presumir de ser los primeros en cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluso en aquellos años donde era más dura la crisis económica, que provocaba que los servicios públicos estuvieran desmantelados, lo que originó los mayores niveles de desigualdad, de exclusión social y pobreza que se recuerda en Canarias. Por eso el Partido Socialista quiere devolver el protagonismo a las corporaciones locales, suavizando la regla del gasto para permitir que los ayuntamientos lo puedan gastar en educación, sanidad y en dependencia. Es decir, que los ciudadanos recuperen aquellos servicios que les fueron arrebatados de forma injusta y situarlos en el centro de las políticas sociales. Muchas gracias. Y para finalizar en este punto, el presidente de la Audiencia de Cuentas, por tiempo de 8 minutos. Bueno, a ver si intento de alguna manera compendiar toda lo que se ha planteado. Desde luego, un efecto muy llamativo es el de la morosidad. La Administración Pública Española se puede decir que era un ejemplo de moroso total. Había una enorme irresponsabilidad en muchísimos gestores públicos, había deuda de cajón, o sea, se gestionaba simplemente por un modelo de necesidad y no por un modelo de decir qué me puedo gastar, cómo priorizo y demás. Desde este punto de vista, la actuación de la Ley de Control de la Deuda Comercial, la Ley de Morosidad y la Ley de Estabilidad ha sido desde luego un éxito y hay que continuar dentro de unos plazos razonables, como puede ser el plazo de 30 al que se van acercando. En cuanto a las posibles desviaciones, la ley como tal se puede decir que no permite desviaciones, porque es bastante coercitiva. Ante un incumplimiento de la regla de gasto se pasa al plan de ajuste. Si no presentas el plan de ajuste te obligan a retenciones de crédito. Si no te haces la retención de crédito te la ordenan desde fuera y no tienes acceso a financiación. Incluso pueden llegar a disolver la corporación, con lo cual de alguna manera es una ley muy cerrada. Indudablemente la ley, desde mi punto de vista, ha sido un éxito, sin perjuicio del debate abierto de la conveniencia del cambio.
se diseñó con una finalidad anticíclica. O sea, se buscaba por una parte que los periodos de bonanza permitiesen sobrellevar los periodos de crisis. Se origina básicamente de la crisis de 2008 y de la reforma de la Constitución y del Pacto de Estabilidad firmado a nivel europeo, pero ha incorporado una disciplina presupuestaria asumida perfectamente por todas las administraciones. Ha generado un cambio de mentalidad en la gestión. Yo creo que se está planificando más y ajustándose más a la capacidad presupuestaria de cada entidad. Incorpora también un efecto positivo, que es el control preventivo. O sea, ya no hablamos de un control a posterior o de que alguien me diga a posterior que me gasto, que no me gasto. En el propio control interno, o sea, detecta los problemas y obliga a tomar soluciones antes realmente de que se produzca el efecto perjudicial de las mismas. Con respecto al debate, yo creo que hay que mantenerla sin perjuicio de cambios. A la pregunta de si hay que suprimirla, yo contestaría que no considero esta una respuesta positiva, sino habría que intentar de alguna manera modular los efectos. ¿Por qué? Pues porque ¿qué pasa si uno gestiona correctamente? Cuando gestionamos correctamente vamos generando unos superávit. Siempre hay un problema de gestión, y el problema, por ejemplo, la regla de gasto se refiere a lo gastado el año anterior. O sea que si uno llega y solo ha logrado gastar el 87% del presupuesto, la regla de gasto del año siguiente no opera sobre el 100% del año anterior, sino sobre el 87%, con lo cual de alguna manera cada vez va apretando más el tornillo y se van generando indudablemente unos superávit que, al menos de manera más realista, adecuada a la situación actual, pues podría modularse, y a esos efectos se han formulado por diferentes entidades diferentes propuestas, ¿no? Desde una inclusión de determinadas partidas como gasto computable en la regla de gasto, desde liberalizarlas para las competencias impropias. Por ejemplo, en el caso de las entidades locales se ha hablado mucho del tema de competencias impropias, y después, por ejemplo, flexibilizar porcentualmente también el uso del superávit cuando este existe y cuando no hay ningún tipo de deuda. Básicamente esos son a nivel general las modificaciones que se han ido barajando, sin perjuicio de que hay gente que habla también de la supresión completa. Por mi parte, creo que todo más o menos está contestado. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo por los portavoces de los grupos que se ha dado por finalizado el debate del punto 1.3. Y dicho esto, saben que al finalizar este debate todos los grupos tendrán la posibilidad de presentar en los 5 próximos días hábiles propuestas de resolución que se puedan incluir en el debate, así como la devolución del informe para su supresión o ampliación. Dicho esto, vamos ahora al punto 1.1, el primer punto de orden del día, y antes de empezar entiendo que señora Mendoza, del grupo Socialista Comer, sustituye a Casimiro Curbelo para que conste en acta. Pues, señor presidente, de la audiencia, cuando quiera, por el 1. El 1.1, sí. Sí. Ahora, es decir, empezamos por petición de señorías, de algunas señorías. Empezamos por el punto 1.3, ahora continuamos por el punto 1.1 y finalizamos por el punto 1.2. Bueno, el informe que tratamos ahora es la fiscalización de la instrucción del Tribunal de Cuentas, que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, omisiones de fiscalización y anomalías en ingresos de los años 14 y 15. Recuerden que ya en la comisión anterior vimos este mismo informe referido
a los cabildos y a la vez, como les comenté también en la sesión anterior, que este informe ya figura agrupado a nivel nacional por el Tribunal de Cuentas sobre los mismos años y que incluye la información que ha aportado la Audiencia de Cuentas de Canarias. No se formularon ninguna alegación y se trata de una fiscalización de legalidad en el cumplimiento de la instrucción y las conclusiones de los datos que incorpora, y por otra parte operativa al referirse también al control interno. Los objetivos son verificar el grado de cumplimiento de la obligación de remitir la información, determinar las situaciones y causas concretas que han dado lugar a los acuerdos contrarios a reparos, a las omisiones de fiscalización y a las anomalías de ingresos. Aquí se ha trabajado sobre una muestra de expedientes, ya que el volumen también era muy grande, entonces hemos trabajado con los expedientes superiores a 200.000 euros en los acuerdos contrarios a reparos y 100.000 euros en las omisiones de fiscalización. Y a la vez identificar las áreas donde se produce mayor riesgo en base a esta información, al analizar esta información, y a la vez donde se produce falta de homogeneidad, o sea, cuando se produce diferentes soluciones a un problema similar. Limitaciones al alcance, tenemos las mismas que comentábamos en el informe anterior, o sea, mancomunidades y ayuntamientos que no remiten la información. En este caso, incluso tenemos a nivel de cumplimiento para hacer, ya que se citó varias veces, Canarias, por así decir, está a nivel de cumplimiento de plazos en la remisión de información de carácter global, más o menos en la mitad, un pelín para abajo del cumplimiento en plazo, y el cumplimiento fuera de plazo es bastante alto, casi del 99%, básicamente por los informes que se realizan desde el área local. Este cumplimiento del casi 99% en el total de la presentación no es común en el resto de las comunidades autónomas. Ahí, si no recuerdo mal, somos la tercera comunidad en cumplimiento. Hay una serie de entidades aquí que remitieron informaciones negativas. La información negativa es que hace una certificación diciendo que ellos no han tenido ningún expediente en donde se haya adoptado contrario a reparo, en omisión de fiscalización o de anomalías de ingreso. A la fecha de cierre de la elaboración de este informe contamos con la información del 97,73% de los ayuntamientos. Un ejemplo de lo que antes les comentaba, donde aunque sea fuera de plazo, la mayor parte de los ayuntamientos rinden la información. El número de importe en actuaciones contrarias a reparos comunicados por los órganos de intervención, que son los que rinden la información, ascendió a 5.310 en 2014 expedientes y 5.753 en 2015. Los importes, estamos hablando de 158 millones en 2014 y de 114 millones en 2015. El motivo principal es omisión de trámites esenciales que pueden ocasionar incluso la nulidad o la anulabilidad del expediente en cuestión. Y las materias básicamente son gastos de personal, la contratación, y después en un número de expedientes bastante alto las subvenciones, pero que en concepto de importe representan muy poco, porque son subvenciones de carácter social básicamente de los municipios. Teniendo en cuenta la población, el número de reparos en los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes ascendió a 793 y por contra en los ayuntamientos que concentran el mayor número de reparos son los inferiores a 75.000 habitantes. Estamos hablando ya de 4.516 por el importe de 79 millones en 2014 y 5.073 y 86 millones de importe en 2015. La omisión de los trámites esenciales, ya comentamos que fue el máximo exponente, que son 4.000 reparos, superan casi los 4.000 reparos por este motivo en 2014 y el 4.624 en 2015. En los ejercicios 2014 y 2015 los expedientes de contratación fueron la modalidad de gastos que más en reparos agrupó, 3.035 y 2.853, que representan el 57% y el 49%. Hablamos de importe en el número de reparos por expediente en el área de actuaciones de protección y promoción social, o sea, a nivel de área de actuación económica.
La omisión de fiscalización, las entidades han tramitado 570 omisiones de fiscalización por importe de 52 millones de euros, 277 y 239 respectivamente en 2014 y 2015, con lo cual se produce una mejora en 2015. Pero hay dos ayuntamientos en cada, aunque no los mismos, en cada año, que entre los dos agrupan un 60% de estos reparos. La omisión de fiscalización, la mayor parte también, igual que en el caso de los acuerdos contrarios a reparos, se concentran en la contratación. Las anomalías de ingresos comunicadas son 32 para el ejercicio 2014 y 185 en 2015. En el área de ingresos se trabaja siempre con el área de recaudación, no se trabaja con un control previo. Y lo que afecta básicamente en 2014 fue un expediente de otro tipo de ingresos y después tasas, y en el 2015 las principales anomalías se producen en precios públicos. Aquí también hay algunas concentraciones en algunos ayuntamientos concretos que cambia también con el año. Los que emiten una certificación negativa, en el informe se ha pedido que se haga un análisis del control interno. Como voy mal de tiempo no les comentaré, pero en todo caso sí aclararles que cuando existe una fiscalización previa limitada, que la ley tasa en qué tiene que concretarse esta fiscalización previa limitada, exige que haya un control financiero posterior, y este es el principal problema que presenta. O sea que existe la fiscalización previa limitada, pero no se realiza después el control financiero, que sería la consecuencia y la obligatoriedad, porque recortar el control inicialmente para facilitar la gestión y para facilitar que se realicen los pagos, si después no se revisa puede dar lugar a situaciones complicadas a posterior. Las recomendaciones que se adopten las medidas oportunas para que se ocupasen las plazas vacantes reservadas a funcionarios habilitados a carácter nacional. Tiene un problema existente en toda España, pero también de especial incidencia en Canarias. Casi de casi 200 funcionarios que se ocupan, el 86% de las plazas están ocupadas por personal muchas veces con rango de auxiliar, o sea, sin ningún tipo de conocimiento técnico, y por supuesto no habilitados nacionales. El habilitar manuales, o sea, no puede ser que los expedientes de omisión de reparos o el reconocimiento extrajudicial de créditos se gestionen cada uno de una manera determinada, incluso en el caso del segundo tipo, que sea, por así decir, una herramienta habitual, es lo que se recomienda por parte de la audiencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente de la audiencia. Y ahora el turno de los grupos parlamentarios, que son por el grupo mixto. Gracias, señor presidente. Bien, el informe sobre la remisión telemática de información de los acuerdos relacionados con reparos formulados por ayuntamientos y mancomunidades. Yo creo que en primer lugar convendría felicitar por el grado de cumplimiento alcanzado, que si bien no es el óptimo, sí refleja que se ha evolucionado en los ejercicios 2014 y 2015, duplicando su alcance, pues no en vano se ha pasado de un 25% medio a un 50%. De la observación también del informe se desprende como dato relevante que la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales que pueden afectar a cualquiera de las fases de la gestión del gasto fue la causa de reparo que más se ha utilizado, tanto en el número como en el importe, y además con gran diferencia con el resto de las demás causas, causando prácticamente un 80%. En cuanto a los procedimientos en los que más reparos de intervención existen, son los referentes a los gastos de personal, expedientes de contratación o los de subvenciones y gastos derivados de otros procedimientos. Un aspecto yo creo que también relevante y que se utiliza en muchos casos también por otras administraciones es lo referido a la ausencia de motivación de los actos administrativos que solventan los reparos, motivación que muchas veces resulta de carácter genérico y que debería ser más concreta para evitar la arbitrariedad como norma general. También decir que los cambios en la legislación introducen nuevas exigencias para que los ayuntamientos canarios tienen dificultad de adaptarse al no contar con plantilla suficiente, usted lo acaba de decir en su última parte de la intervención, para toda esta transmisión, y sobre todo pagar facturas a proveedores que presten un servicio o producto que son totalmente ajenos a los problemas legales y se entienden que se tiene que tener del presupuesto debidamente también contabilizado. También lo hemos dicho en el anterior informe. Entiendo que es necesario, para conseguir el empleo eficiente de los caudales públicos, así como la sostenibilidad financiera de las entidades locales, el control interno
de las administraciones locales, estableciendo mecanismos de colaboración o de contratación con una mayor eficacia en la función interventora. Finalizo con el respecto deseando que este cambio en la gestión y control eficaz de las haciendas locales se haga realidad, pese a que, como demuestra el informe hoy presentado, el camino no va a ser nada fácil al suponer una carga de trabajo extra para las áreas de intervención, las cuales siempre deberían ser apoyadas de manera suficiente y adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Puente, por la agrupación socialista Nomera. Señora Mendoza. Gracias, presidente. Señora Pacheco, vamos a debatir un informe donde se recoge 86 ayuntamientos y 7 mancomunidades que cumplieron en plazo la entrega de la información, y también se pone de relieve en este informe que también se contempla el resto de municipios, pero que presentaron la documentación fuera de plazo, lo cual impidió pues que este informe fuera lo completo que debería de ser. Vuelven a ser los expedientes de contratación, donde se centra el mayor número de reparos. El otro tipo de expediente con mayor número de reparos es el de la ayuda y subvenciones públicas. Las áreas de protección y promoción social son las que más reparos generan, algo que sin duda es comprensible dado la necesidad que tienen los municipios de responder con urgencia a las necesidades sociales de sus vecinos, además de las limitaciones con las que se encuentran de las normas de estabilidad presupuestaria, el objetivo de déficit y la regla de gasto. Unas normas que también esperamos que lo antes posible por parte del Estado se flexibilicen de forma que se pueda usar el superávit en las necesidades sociales al menos más acuciantes. Nos llama la atención los acuerdos adoptados sin el trámite de fiscalización previa, ya que en 2014 se aprobaron 277 por una cantidad total de 29 millones de euros, pero en 2015 el número se incrementó a 293, aunque es cierto también que los fondos públicos afectados sí que fueron inferiores, llegando a 23,4 millones de euros. Es bastante dinero, nos llama la atención porque es bastante dinero sin tener previa fiscalización. Y en cuanto a las anomalías de los ingresos registrados, estas llegan a 32 en 2014 y hasta 185 en 2015, registrándose la mayor parte de ellas en cuestiones sobre el cobro de tasas y en precios públicos. Y también nos llama la atención que en cuanto a medidas de control interno y de fiscalización, estos entes locales apenas llegan al 43-40%. Señor Pacheco, es evidente que este informe deja de manifiesto que debemos de impulsar y dotar a los ayuntamientos, a los ayuntamientos y a las administraciones en general de más mecanismos de control interno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza, por el grupo Si Podemos Canarias. Señor Marrero, 53 minutos. Buenos días. En el caso de estos ayuntamientos ahora, con el asunto de los expedientes, de los reparos colocados, el número parece excesivo. Yo no lo sé comparando con tiempos anteriores, pero los reparos, que haya 4.500, 5.000 reparos en la suma total de los ayuntamientos, parece como un número excesivo. No sé si la razón está en que, por ejemplo, un alto porcentaje de la gente que tendría que haber funcionarios de habilitación nacional, pues resulta que muchos de los casos, aunque se ha mejorado de un año para el otro, de los 2 años, estaba cubierto por personal que su nivel era de auxiliares administrativos, ¿no? Y en este caso fueron suplidos ya en el siguiente año por técnicos de la administración general o especial. Es decir, aquí tenemos un déficit dentro de la administración pública en Canarias, que está claro que es la capacidad y solvencia de la gente, pero no tendría por qué haber una relación de causa-efecto en el asunto, a no ser que la gente actúe con excesivo celo, tal vez por desconocimiento. O sea, que no sea la causa por la que ocurre, si es que el personal que está encargado de la supervisión de las cuentas y del control, al actuar por temores a que le caiga la justicia, pues tal vez se actúe con excesivo celo y eso traiga consigo que haya tal número de expedientes. Eso es una reflexión que hago porque no encuentro esa relación de causa-efecto a lo largo del informe, y a lo mejor tal vez era una variable que habría que
averiguar, ¿no? Está claro que en el informe queda evidente la necesidad de protocolos claros, de que unas veces se omiten requisitos, se omiten trámites y fundamentalmente están centrados en materia de personal, de contratación, de subvenciones y de ayudas públicas, ¿no? Parece que son los elementos fundamentales, pero es que de manera especial hacen referencia a la protección y a la promoción social, es decir, un área también muy concreta en la que parece que se actúa de manera menos diligente. Y me llama mucho la atención, lógicamente, que, bueno, en la medida que en un año las presidencias de los ayuntamientos sean los que levanten los reparos, pues en la medida en que disminuye ahí es porque ha pasado a órganos ya colegiados, es decir, al pleno o a la junta de portavoces, etcétera, donde se han levantado reparos, pero esos tienen muchísimo menos peso en el levantamiento de los reparos, es decir, no hay un levantamiento de reparos por órganos colegiados en los ayuntamientos en los que se asuma de manera colegiada la responsabilidad, y parece que las responsabilidades al final recaen en individuos concretos, lo cual no sé si es por temeridad, por falta de confianza, por pérdida de democracia, o cuál es el motivo, pero es una cuestión también que es otra reflexión que planteo, porque no parece que sea normal esa situación. Y quisiera destacar nada más, y termino, ayuntamientos como el de Arico, donde 84 expedientes, ¿no?, que se abren con expedientes con omisión previa, y los 84 están levantados por el presidente, por la presidencia del ayuntamiento, es decir, aquí es el 100%, no hay participación de otros órganos, o el de La Laguna también, donde de manera casi similar ocurre. Pues nada, muchas gracias. Gracias, señor Belorán. Señor Campos, por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Pacheco, muy buenos días, un placer tenerle nuevamente por aquí. Vamos a ver, aquí se dan dos circunstancias con respecto al que tuvimos la oportunidad de valorar pues hace pocos días, precisamente referidos al mismo tema en cabildos y consorcios. Uno es, bueno, pues que ha pasado el tiempo que es necesario para que establecido para que esta comisión pues los evaluara. Y por otro lado, las causas son muy similares, ¿no? Yo ya en aquel momento quise dejar en primera instancia claro una cuestión, porque cuando hablamos de reparos normalmente siempre están asociados a una posición negativa, y no siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces los reparos es un mecanismo en un momento determinado ante una posición jurídica, con informes jurídicos también de jefes de servicio de otros departamentos, incluso externos en ocasiones, pues que permiten la posibilidad de seguir adelante con los procedimientos. Lo negativo es cuando este elemento no está completo, esta parte, digamos, no está completa, y en ocasiones se sortean por diferentes mecanismos. Pero hay una singularidad, además, que hay una parte de las recomendaciones que yo creo que son interesantes. Lo que no tengo muy claro es que si tienen sentido hoy en día, porque claro, como estamos hablando del 14 o 15, pues yo no sé la realidad si la de la mayoría de los ayuntamientos en el 2020 pues realmente se han dimensionado, no se han dimensionado, se han adoptado distintas medidas. Y digo que es fundamental que nos situemos en el contexto de 2014-2015, porque la realidad, si ya era compleja en la administración autonómica, también en cabildos y consorcios, ni le cuento en ayuntamientos, que es la primera puerta de entrada, y están bien todas las leyes presupuestarias de estabilidad y todo lo que queramos, pero cuando la gente te toca, y por eso en los ámbitos más relacionados con el ámbito más social, si yo soy alcalde, levanto los reparos. Y me da igual lo que plantee la normativa, intentaré buscar los mecanismos adecuados, pero voy a levantar los reparos. Planteo esto porque, además, en un contexto donde no se dejaba reponer personal por las tasas de reposición, donde teníamos estructuras de personal absolutamente deficientes, y además en el momento en el que la sociedad, aún en ese instante, no había salido, es hoy en día, y no hemos salido definitivamente de la crisis, ni les cuento en el año 2014, donde había realmente auténticas necesidades, y la presión del conjunto de la ciudadanía estaba ahí. Dicho esto, pone de manifiesto que es necesario que las instituciones tengan el personal adecuado. Por tanto, hoy en día ya sí es evidente que se necesita una relajación en ese sentido. Es necesario, y lo pone de manifiesto el informe en aquel instante, y a día de hoy seguimos teniendo una carencia importante de habilitados nacionales la mayoría de las administraciones, y es necesario, evidentemente, que se vayan trabajando en distintos manuales, porque también, incluso
incluso entre habilitados hemos vivido, los que hemos estado en la administración local, como lo que uno piensa en un municipio, en sentido contrario, lo impide el otro, y lo que se facilita en algún lado, en el de aquí, dice que no hay posibilidades en base a la ley de sostenibilidad, la ley de racionalización de la administración local. Creo que fue un conjunto de medidas, yo no digo que no fueran necesarias por el momento, pero que unas limitaban el alcance efectivo de las siguientes. Es decir, si se ponen en marcha estas cuestiones, pero no me permiten contratar personal, si luego ponemos en marcha la de transparencia, me exigen que sea transparente, pero no tengo personal ni para lo básico como para darle transparencia a los temas, si pocos años después ponemos en marcha la ley de contratos públicos, que ni le cuento cómo estábamos antes, bueno, pues realmente es que benditos los ayuntamientos. Es decir, esa sinceramente es la posición que yo hago, sin menoscabo, que es cierto, que en ocasiones ha habido circunstancias y ayuntamientos que han sobrepasado estas cuestiones, y creo que sí que hay que ponerlas de manifiesto. Gracias, señor Campos, por el voluntario popular. Sí, gracias, presidente. Por supuesto que bendito los ayuntamientos. Vamos, es que son las administraciones más cercanas a los vecinos, son las administraciones al que primero acude el vecino, con competencia y sin competencia, y por supuesto son administraciones que le han entregado competencias sin entregarle la financiación para poder cubrirla, con lo cual desde el Partido Popular también nos unimos a ese bendito los ayuntamientos. Señor Pacheco, otra vez bienvenido. Sí, decir algo que en la anterior intervención no dije y que habitualmente hacemos del Partido Popular, y es reconocer el trabajo de la audiencia de cuentas en estos informes. Sabemos que viene una cantidad ingente de documentación y que son informes exhaustivos y que no es nada fácil pues sacar estas conclusiones y estos análisis que ustedes hacen. Consideraciones. Yo creo que habría que resaltar el papel también de los interventores y de los secretarios. Creo que hay que poner en valor, permítanme que incluyan también a los secretarios, hay que ponerles en valor el trabajo que hacen, no solamente en los grandes ayuntamientos, que es fundamental, sino sobre todo también en los pequeños ayuntamientos. Creo que son piezas fundamentales para el buen gobierno, que sirven además de asesoramiento y consejo a alcaldes y a concejales, y que, como hemos dicho aquí, en la medida de lo posible debe de estar cubiertos por habilitados nacionales, y si no es posible, pues por personal con suficiente formación para realizar una labor tan complicada como es ser interventor o secretario de un ayuntamiento, y eso también creo que hay que ponerlo en valor. Resaltar, pues ya del informe, pues bueno, que como usted ha dicho, la mayoría de los ayuntamientos han aportado la documentación, y también, pues bueno, la preocupación de que los reparos, pues bueno, son cantidades importantes, 5.310 en el 2014 por 158 millones, y el 2015 sube a 5.753 por 114 millones, 3. Pero es verdad, como también hemos dicho, ojo, levantar un reparo no es ilegal, hay que cumplir una serie de normativas, y por supuesto tiene que cumplirse esa normativa para poder levantar el reparo, pero se puede hacer. Resaltar también algo que nos llamó la atención en el informe que hacíamos referencia, que vimos hace unas semanas, y es que la mayoría de los reparos vienen en expediente de contratación, y casi un 80% vienen pues por omisión de documentación o trámites esenciales, es decir, por la deficiencia en el montar el expediente. Y yo creo que esto tiene una doble visión, tiene una visión negativa, porque nos viene a decir que los expedientes no se montan correctamente, perdón por la expresión, pero no se monta correctamente cuando hay una legislación que te establece exactamente qué documentación y qué procedimientos tiene que llevar un expediente. Pero creo que también tiene una visión positiva, y es que si el 80% viene por omisión de documentación y trámites esenciales, en cuanto los expedientes se monten bien, pues nos vamos a quitar de encima casi el 80% de los reparos, lo cual no creo que es un tema positivo y a valorar. Y por último, pues lo que usted también recoge, las recomendaciones, el uso excesivo y que no se convierta en una norma habitual de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Gracias, señor presidente. Gracias, señor por el canario, señora Dávila. Gracias, señor presidente. Lo primero, felicitar desde el Grupo Nacionalista al equipo que ha hecho este informe. Tenemos que decir que es un informe muy extenso, muy complejo, similar al que veíamos hace una semana con las corporaciones insulares, pero probablemente haya que destacar la singularidad, como lo han hecho mis antecesores en la palabra, quienes me han antecedido, situarlo en el tiempo, 2014-2015,
una época complicada de crisis en la que se había paralizado la contratación, quiero insistir, no solamente de los habilitados nacionales, sino, como bien ha dicho el compañero del Partido Popular, también quienes tienen que estar en los servicios montando los expedientes. Mayoritariamente se tratan de expedientes de contratación, pero también de personal, de reparos en las propias nóminas, y por lo tanto es fundamental. Creo que si queremos traer hacer una valoración de esta fiscalización al momento del año 2020, tenemos que hacer un especial hincapié en la importancia de modificar la ley de estabilidad para la aplicación de la regla de gasto en los ayuntamientos. No puede ser que haya dinero en los ayuntamientos y que tengan que pagar a los bancos por tener los depósitos y que todavía no se permita ni contratar personal, no haya dotación suficiente para los servicios públicos municipales básicos, para atender a los servicios sociales, que es la primera lugar donde van la ciudadanía, y más allá de las recomendaciones que entiendo que son extensibles al conjunto, de tener normas técnicas, manuales, para que se identifiquen y que haya unidad de criterio entre todos los ayuntamientos, también entre las distintas administraciones, pero es fundamental que si queremos que lleguen adecuadamente, como decía Fernando Enseñat, montados los expedientes, también tenemos que tener personal suficiente y cualificado en los distintos servicios para que no lleguen a tener un problema de levantamiento de fiscalización o de omisión de fiscalización y de documentación esencial. Por lo tanto, no estamos en la situación de 2014 y 2015, muy complicada para los ayuntamientos. Estamos en el momento de tomar decisiones que permitan a los ayuntamientos tener, primero, oferta pública suficiente de empleo, tener el personal cualificado no solamente en las zonas, en las áreas de fiscalización, sino en todo el ayuntamiento, y también esas normas técnicas que tienen que estar claras y tienen que ser de alguna manera uniformes, desde luego con criterio del propio interventor o interventora o secretario o secretaria, pero en este caso creo que también rompo una lanza para esta época que tuvieron que vivir los ayuntamientos 2014-2015 y que, insisto, que la ley de estabilidad no está permitiendo que se doten suficientemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Díaz Espinosa. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Antes que nada, aclarar, de acuerdo al artículo 20 del reglamento del Parlamento, que en este periodo justamente que se analiza los ayuntamientos, yo era concejal del ayuntamiento de Arrecife. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso de informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la instrucción del Tribunal de Cuentas, voy a realizar una intervención parecida a la que hice ya referida a los cabildos insulares y a sus consorcios. Me gustaría en primer lugar felicitar a la audiencia por el trabajo realizado, puesto que nos da una imagen real del funcionamiento de las entidades locales en Canarias. En segundo lugar, como lo indiqué también la otra vez, que hemos hecho, en otras ocasiones, hemos incumplido el artículo 45 del reglamento del Parlamento de Canarias, que establece el plazo máximo que tienen las comisiones para el trámite de cualquier asunto de sus competencias. Por último, no podemos olvidar, tal y como establece la instrucción del Tribunal de Cuentas, que la misma tiene como objetivo regular la forma, el alcance y el procedimiento que debe seguirse para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 218.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que indica la obligación para la intervención de las entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos competentes de dichas entidades en los casos que concurran posibles irregularidades que hayan dado lugar a dichos reparos. Por eso, teniendo en cuenta este contexto, me gustaría incidir en algunos aspectos y dudas de dicho informe. En primer lugar, el desarrollo de actuaciones de control interno con un sistema de fiscalización previo se ha llevado a cabo de forma moderada, ya que se adolece de manual de procedimiento de carácter interno, de suficiente personal, como le han indicado, y de funcionarios habilitados. El número de reparos en general sigue siendo alto. En 2014 se sitúa en torno a los 5.310 por un importe de 158 millones de euros y en 2015 de 5.753 por un importe de 114,3 millones, siendo mayor el número de ellos en los ayuntamientos de menos de 75.000 habitantes. La causa de los reparos es la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Y por último, la presencia en las muestras analizadas de acuerdos y resoluciones que aprueban expediente de gasto que como consecuencia de posibles irregularidades o infracciones se han tramitado al margen del procedimiento ordinario. Aquí me gustaría preguntar si existe algún reparo por fraccionamiento de contrato y si todos se justifican de acuerdo al procedimiento de adjudicación utilizado. Nos parece interesante plantear que, dado el número de reparos, aunque sea un procedimiento legal que se produce en el conjunto de las entidades locales año tras año, sería necesario que entraran a analizar dicha situación quien tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de interés público. Y para concluir, una referencia a los reconocimientos, para que no sea un procedimiento normal y habitual, sino excepcional, de tal manera que se utilice para sanar situaciones puntuales e irregulares que tienen vicio constitutivo de nulidad. Lo que resulta contradictorio es que todavía se mantenga vigente esta figura a día de hoy, cuando nuestro ordenamiento jurídico tiene un arsenal legislativo como puede ser la ley de contrato del sector público o la ley de transparencia, para impedir que obligaciones casi inexistentes puedan ser reconocidas. Una forma de evitar este abuso es exigir responsabilidades no solo políticas a las autoridades y personal competente en estas entidades locales que contraten de forma sistemática por estos procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa, y tanto este presidente como la mesa nos damos la imponente de la manifestación que usted ha hecho del artículo 20.2 del reglamento. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar este punto, el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, por 8 minutos. Una matización, señor presidente, por el mismo artículo. No tenía ni idea que había que anunciar que uno era concejal en esa época. Yo era concejal del 2011 al 2015, por si me tengo que ir de aquí. Solo también nos hemos enterado, señor Campos, que el artículo 20.2 del reglamento nos damos por enterado de su manifestación, que era concejal en el momento del tema que estamos manifestando en la fiscalización. Bueno, y dado por enterado de esta formalidad que se tiene que hacer, continúa, señor Pacheco, presidente de la Audiencia, por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, para aclarar, solo aquellas personas que intervengan en los asuntos relacionados que tuvieran funciones ejecutivas, en este caso concejal o consejeros, solo lo manifiestan, pueden hacerlo, por eso, pero sin manifestar lo que ha recogido en el acta por el artículo 20.1 del reglamento, solo la manifestación de que eran, pero pueden hacer la intervención, no tiene ninguna contradicción. Otra cosa sería a la hora de la votación de los informes, sería completamente diferente. Vale. Pues dicho este, arreglado esta situación, continuamos con el presidente de la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La audiencia no puede dejar constancia de un informe de una excusa del cumplimiento de la ley. O sea, lo que puede es reflejar toda una serie de hechos que pueden converger en dificultades o en problemas que se han detectado, hallazgos que se han detectado a la hora de los problemas que nos expresan los interlocutores cuando tenemos los contrastes de los informes y de las conclusiones que hemos adoptado. Indudablemente, a nivel de este debate sí, y de una manera intentando ser lo más objetivo posible, sí está claro que el área de control ha vivido un cambio estamos hablando de inicios de 2000 o incluso un poco antes, donde todo de la fiscalización previa, que en general pues paraba cualquier tipo de informe negativo, paraba el trámite del expediente, se pasó después a una fiscalización limitada a una serie de aspectos nada más, con un control financiero, y sobre todo las grandes han tenido que evolucionar a exclusivamente un control financiero, con lo cual el gestor adopta una decisión de gasto, la lleva al trámite hasta el pago, y es después, un año después también puede ser, cuando la intervención correspondiente
hace un estudio de todo del periodo anual, emite un informe y después, incluso un año después, aparece los motivos indolentes en este área. Esa evolución ha sido ya un cambio importante que ha costado mucho en las áreas tanto de la gestión del gasto como del control del mismo. Ha aumentado indudablemente la carga de trabajo. Se ha aludido varias veces aquí a la ingente remisión de información de este área que tiene que mandar al Ministerio, tiene que mandar a la Comunidad Autónoma, tiene que mandar al Tribunal de Cuentas. Hay una falta de reposición, no ha sido paralelo el aumento de obligaciones con la dotación material. En el caso que poníamos en el informe, es difícilmente planteable que la mitad del personal en 2014 haya tenido un nivel de auxiliar, que cualquiera que haya trabajado en una administración, incluso en una empresa, conoce el nivel que pueden tener. No están obligados a más, sin perjuicio de que haya alguno que desarrolle sus competencias de una manera notable. Y después hay que tener también en cuenta el aumento de responsabilidad. O sea, las leyes que antes veíamos indudablemente han ido concentrando un modelo de gestión donde cada vez se percibe más que una firma tiene su importancia, ¿no? Sí me gustaría tocar dos temas. El que habíamos hablado de los servicios públicos esenciales, estamos hablando de un 18% en 2014 y de un 13% en 2015, con lo cual hay una mejoría. Pero recuerden lo que comenté, que esto básicamente es el área de subvenciones, es número de expedientes, no son cuantías, y aparte de esta mejora, es que un área de muchos expedientes con muy poca cuantía, sin perjuicio de que evidentemente son totalmente necesarios, pero donde la perentoriedad incluso es más acuciante que en otros expedientes, con lo cual los motivos que de alguna manera llevan a esa omisión de fiscalización o a un acuerdo con el contrario de reparo, pues el sector los puede encontrar mayores. En todo caso, la solución actualmente es claramente potenciar el control interno. Estamos viendo un año donde lo que estaba vigente era la ley del texto refundido de la ley de contratos de 2011. En el 17 aparece una ley que complica bastante más la gestión. Aparece también un desarrollo del sistema de control interno de las entidades locales que también genera mucho más obligaciones, que requiere incluso la realización de auditorías por parte de los interventores, que genera una casuística y un volumen de trabajo que es un área del cual indudablemente hay que, si no volvernos a pensarla desde cero, sí hay que claramente examinarla y sacar conclusiones y dotarla de los medios materiales y personales que requiera. Por mi parte, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Y entiendo a los portavoces de los grupos que damos por finalizado el debate de este informe. Siendo así, como en todos, tienen 5 días hábiles a partir de ahora para presentar las propuestas de resolución que podrán ser incluidas en el informe o la solicitud de la devolución o subsanación del mismo. Ahora pasamos al punto 1.2, definición de la gestión de la empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, de 3 de junio de 2011 a 31 de mayo de 2015, con un apartado específico de fiscalización de su actividad contractual vinculada a su objetivo promocional, de indicadores de medición de los resultados de la actividad y análisis de costes y justificación de las necesidades de los gastos. Se tiene por tiempo de 8 minutos el presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Es una fiscalización que ya con el plan de actuaciones en marcha de 2016 se nos pide que incluyamos en el mes de junio, se nos pide por parte del Parlamento que incluyamos una fiscalización más relativa a la gestión de la empresa, a la gestión promocional de la empresa pública Promotur. El informe fue aprobado el 26 de julio de 2018 y está en el Parlamento desde el 30 de julio de 2018. Se formularon un total de 11 alegaciones y fueron aceptadas y corregidas en el informe un total de 2 de ellas.
Lo que se buscaba con esta fiscalización era si la contratación vinculada al objeto empresarial se ha cumplido con la normativa, en la misma se ha cumplido con la normativa aplicable y se ha justificado la entidad del gas. Y por otra parte, los estratégicos se han hecho el seguimiento y se han cumplido los objetivos y ejes del mismo. En el alcance temporal se fijó por parte del Parlamento un alcance temporal subjetivo del 3 de junio de 2011 a 31 de mayo de 2015, o sea que solamente se ve estas operaciones, aunque hay algunos contratos en los cuales hay que ir, en función de su formalización y su ejecución, hay que ir hacia atrás o hay que ir hacia adelante en su nivel de ejecución. Entonces se han visto los contratos realizados, los objetivos del plan estratégico aprobado por el Promotur 2012-2016 y todo ello para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, los indicadores y las metas del plan de viabilidad, porque el plan estratégico no contaba con indicadores, y los costes de la actividad promocional. En el periodo que se ha marcado se formalizaron un total de 120 contratos vinculados a la actividad de promoción y con un importe de 50 millones de euros, 48 millones iniciales más una modificación que se incorporó a posteriores. El 69% de los contratos se concretan en 6 únicos contratos. Y finalmente para el análisis se trabajó en una muestra de 51 expedientes que representan el 81% total del coste facturado. Respecto a la contratación, hay un párrafo de opinión en el informe en la cual expresa que la contratación efectuada por Promotur Turismo de Canarias Sociedad Anónima vinculada al objeto promocional y durante el periodo 2011 a 2015 se ajusta a la legislación aplicable, así como a las instrucciones internas de contratación, sin perjuicio de las salvedades que seguidamente les comento. En este informe estamos hablando, por una parte, de la Ley de Contratos de 2007 y por otra parte de la Ley de Contratos de 2011, donde define, donde Promotur sería considerada como un poder adjudicador, no administración pública, en base a que el 50% supera la satisfacción de intereses generales y que implica que el proceso de preparación y adjudicación del contrato tiene que estar sometido a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Básicamente se rigen por las instrucciones de contratación que se generan en la propia empresa, que actualmente han desaparecido en la última ley. Los contratos, por tanto, en base a esto, los contratos que realiza Promotur son contratos privados. Los hallazgos principales, en todos los expedientes tramitados por urgencia se motivó directamente la razón que dio lugar a la misma, que que esto no es un hecho frecuente. No consta la elaboración de pliegos de condiciones en la contratación para 9 expedientes que superaban la cuantía de 50.000 euros, si bien en el contenido del expediente se expresa de manera clara cuál es el producto que se licita y se concreta su contenido. Los derechos exclusivos que se alegan para ir a un solo adjudicador no se consideran suficientemente argumentados en 4 de los contratos realizados, y en los 14 contratos que superaron los 18.000 euros no se hizo pública la adjudicación en el perfil del contratante, que era ya obligado en este momento. Tampoco parece suficientemente justificada un contrato en el cual a los 2 días de su formalización, a los 8 días de su adjudicación y 2 días de su formalización se modifica el contenido de la prestación a realizar. Se ha verificado la publicación de las licitaciones, así como la concurrencia de licitadores en procedimientos abiertos, también en negociados con publicidad y en la de contratos menores, donde siempre se ha invitado a 3 empresas y cuando no se ha podido invitar se ha justificado esa falta de concurrencia. Un aspecto importante es que la contratación de patrocinios mediante convenios, en realidad que se hacen un total de 17, solo uno de ellos se podía haber gestionado en la forma de convenios a través de la ley de publicidad. El resto realmente estamos ante contratos de la ley de contratación de servicios públicos.
En cuanto al plan estratégico, Promotur diseñó un plan estratégico para el periodo 2012-2016, que es el único con el que se cuenta hasta esta fecha. La implantación del mismo se realiza a través de los planes anuales de marketing, en el cual se establecen una serie de categorías, metas y plataformas de comunicación, además de los objetivos y ejes estratégicos determinados ya en el plan estratégico previo. No se tiene constancia de que ni en el plan estratégico promocional ni en los planes de marketing, en los ejercicios fiscalizados, hayan sido acordados por el Consejo de Administración. La ley de sociedades de capital obliga a que estos sean acordados por el órgano rector de la empresa, que es el Consejo de Administración. A la hora de los expedientes, de definir el contenido, que hemos dicho que se definía suficientemente en la documentación del expediente, no hace alusión, en cambio, al que está desarrollando parte del plan estratégico o parte de los planes anuales de marketing. Solamente en 2 de los expedientes fiscalizados se hace referencia a alguna de las líneas estratégicas promocionales. No obstante, todas las prestaciones contratadas, en todas las prestaciones contratadas se colaboraron en la consecución de los objetivos de dicho plan, en el 51,8%, que es la máxima intensidad dada en el mismo. Relaciona también dónde se han realizado las principales actividades promocionales, y los informes de cumplimiento de los planes de marketing no analizan los datos contenidos en ellos ni la información sobre el cumplimiento de indicadores. Los costes de la actividad promocional básicamente se realizan a través de terceros, y el 99,4% de los importes se realiza, de los costes directos de indirectos de la empresa, se realizan a través de contratación a terceros. En cuanto a las recomendaciones, para acabar, se recomienda el uso de las figuras contractuales en las actividades realizadas a través de convenios, a separar directamente lo que es ley de publicidad de la ley de contratos de servicios públicos, unificar y homogeneizar los indicadores de los diferentes instrumentos, ya que de alguna manera tienen nombres diferentes y no tienen una correlación entre uno y otro, y después el seguimiento de los indicadores como elemento básico de la posibilidad de analizar realmente la actividad promocional de la empresa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, señor Puente. Gracias, señor presidente. Me gustaría que constase en acta, por el artículo 20.2 del reglamento, que el informe coincide en el tiempo con mi condición de consejero delegado de la empresa, presidente del Consejo de Administración, así como de viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y que entiendo por su manifestación que no existe ningún tipo de impedimento para poder hacer esta intervención, que en cualquier caso se ceñirá al contenido del informe y no a mi conocimiento de los hechos aquí expuestos. A la vista de este informe se constata que el Turismo de Canarias, en opinión de la Audiencia de Cuentas, en el periodo 2011-2015 se ajustó a la legislación aplicable, así como a las instrucciones internas de contratación. Estamos en una empresa pública que su objeto es el de promocionar el destino de Islas Canarias en los mercados objeto de los cuales vienen nuestros turistas. Si bien existe una actividad que puede ser programada con antelación por recurrente, como pueden ser las presencias en ferias, roadshow, actividades promocionales sistemáticas, no es menos cierto que también se debe recurrir a procedimientos de urgencia para acciones tácticas puntuales, a fin de aprovechar una ventaja que puede tener incidencia promocional en el destino. Todos los expedientes analizados que se recurrió a la recontratación por urgencia están motivados a juicio de la audiencia, y salvo que solamente no lo considera adecuado, creo que en uno de ellos. Se incluyen también pequeñas salvedades en algunos casos de contratación, pero entiendo menores dado el volumen de actividad de la empresa y el periodo analizado, si bien se deben corregir para futuras actuaciones. En cuanto al plan estratégico de promoción, se hablaba su implantación y cito, siendo el único elaborado hasta la fecha. En el plan se establecen unas pautas y unos criterios de actuación para la promoción de las islas. Este plan, a su vez, requiere de planes anuales de marketing para que se adapten a la estrategia
estrategia marcada. Un error detectado es que no fue aprobado formalmente por el Consejo de Administración, si bien el consejero delegado tenía competencias para ello y fue comunicado al Consejo. En cualquier caso, este hecho ya se corrigió a partir del año 2016. Se constata también que en este periodo no se aplicaron o se formalizaron suficientemente los cuadros de los indicadores, a fin de medir acciones implementadas, algo que es uno de los objetivos principales del propio plan. Si bien es cierto que este cuadro también ha sido ya, por información que tengo, también ha sido implementado. En el ámbito de las recomendaciones, el uso de los convenios de colaboración con los cabildos merece una mención en el informe. Esta herramienta se utilizó en el periodo mencionado a fin de buscar sinergia entre las propias administraciones. Termino, señor presidente, que con el apartado de las recomendaciones son aplicables normales a coincidir también con la aplicación de un nuevo modelo de promoción turística y de gestión de la promoción turística que ha requerido de ajuste y que se ha mantenido y ha mejorado hasta la fecha. En cuanto, por último, entiendo que la empresa ha puesto en práctica todas las recomendaciones, no solamente las del anterior informe, sino también las del actual, que plantea el informe, a fin de seguir mejorando la gestión de su actividad y ha continuado con el mismo rigor en su gestión en el periodo analizado. Pero esta se verá seguramente en próximos informes de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ponte, por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza. Señora Puente. Gracias, presidente. Señor Pacheco, desde la Agrupación Socialista Gomera, le agradecemos esta fiscalización, pues una fiscalización que en su momento pedimos varios grupos parlamentarios que pertenecíamos a esta comisión. Pues en el caso de Promotur lo pedimos porque se habían detectado problemas en la gestión de su contratación y en su falta de objetivo. Era una problemática que nos había trasladado la propia audiencia de cuentas en otro informe. Está claro que esta falta de planificación no es un mal, entre comillas, en el que estaba solo Promotur, sino que es una forma de hacer las cosas que lleva extendida en el sector público canario desde hace décadas y que en el futuro debería de cambiarse para que tengamos una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Aunque es cierto que Promotur, con la confección del Plan Estratégico Promocional 2012-2016 de la empresa pública, ya sí detalla los objetivos. Lo que no se ha conseguido es que se hagan unas evaluaciones metódicas del cumplimiento de los mismos y luego, por tanto, los ajustes necesarios de forma que se consiga acometer los cambios en la gestión que fuesen necesario llevar a cabo. También tampoco se ve que haya una relación entre los objetivos promocionales y las contrataciones, que aunque sí que siguen los fines públicos de Promotur, no parece que se hagan para el seguimiento del plan específico. Otra cosa también que nos llama la atención es que la práctica totalidad de estos planes no fueron aprobados por el Consejo de Administración. Lo que sí consta es que con el plan de viabilidad 2015-2017 se cumplieron de los 16 indicadores, 11 en 2015 y 13 en el año 2016. Lo que estamos cambiando desde el gobierno, pues que si hasta ahora Promotur seguía en muchas ocasiones el dictado de la inercia de sus fines, pues ahora responde al liderazgo que se le imprime desde la consejería, de forma que su actuación está acompasada con la nueva estrategia turística que se está implementando y con la resolución de las múltiples crisis turísticas pues que en estos últimos meses nos ha tocado afrontar a los canarios. A pesar de esto, debemos reconocer que hay que hacer cambios que estamos realizando de forma progresiva para tampoco perturbar la buena marcha de Promotur. Y otra de las cosas que hay que cambiar es tener en cuenta las necesidades de promoción con tiempo, para que no se recurra siempre a los procedimientos de urgencia a la hora de contratar cuando se contrata servicios que se prestan en la actividad prácticamente ordinaria. Termino, señorías, pidiéndole también desde esta comisión a Promotur que siga las recomendaciones que se le presentan por parte de la audiencia de cuentas, pues suponen mejoras en su gestión interna y confío también en que futuras fiscalizaciones también se vea una evolución positiva, como se ha visto en este informe también respecto al anterior que debatíamos también en la pasada legislatura. Por lo tanto, ha habido una evolución positiva, no quiere decir que no tengamos que modificar y que cambiar cosas, pero que esperemos que la tendencia continúe al alza. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza, por el grupo parlamentario. Si podemos, gracias, señor Marrero. Sí, en primer lugar agradecer de manera global a la audiencia de cuentas el trabajo que se hace y que se entrega de manera puntual en este Parlamento y a su vez una autocrítica,
que creo la gente que estuvimos en la pasada legislatura y que continuamos en esta, aunque yo estuve solo la mitad del tiempo, estamos ahora viendo un informe que se presentó en julio de 2018 en este Parlamento, es decir, año y medio más tarde de haberse presentado lo estamos viendo. Por tanto, esto, lo que tiene de eficacia la audiencia de cuentas en hacerlo y presentarlo, lo tenemos de ineficaces en este Parlamento cuando después se retrasa el estudio de un informe de estas características durante año y medio. Por tanto, yo creo que es en la visión de futuro de esta comisión, el que estemos ahora pues haciendo el trabajo atrasado, pues esperemos que nos pongamos al día a lo antes posible, porque si no, pues esto conduce a la melancolía. Venir aquí a hablar de cosas de hace 5 años, pues realmente está bien para hacer historia, pero no para solventar problemas con una temporalidad más inmediata. A mí me llama la atención en este informe la alta concentración de contratos en pocas manos. Es decir, de 120 contratos, el 68,9% está concentrado en 6 contratos nada más. Es decir, que el 31% se reparte los 114 contratos restantes. Por tanto, esa es una cuestión que no sé si es una anomalía o no, pero por lo menos resaltarlo. De los expedientes tramitados por urgencia, pues uno parece que está sin motivación adecuada, pero que tampoco pareciera que están motivadas las razones en todos ellos, pero en fin. En 9 expedientes no constan los pliegos de condiciones, y aunque no se haya vulnerado el principio de transparencia, sí son cantidades que superan los 50.000 euros cada una de esas contrataciones, y por tanto habría que aunque la aplicación de las leyes que no figura ahora mismo la ley de contrataciones del sector público, donde se exigen pliegos de condiciones laborales, ambientales, etcétera, que serán para verlo en el futuro. En los pliegos de contratación, pues hay uno sin documentación, 4 sin argumentos, 11 sin publicidad, 1 sin justificación de la modificación, 1 sin conformidad con la recepción del contrato. Es decir que, en definitiva, son un conjunto de anomalías que hay ahí. Y quisiera, antes de terminar, resaltar una cuestión: el excesivo uso de la figura del convenio de colaboración. Es decir, a veces se utilizan atajos administrativos excepcionales que son prácticas viciadas, que conducen a usar figuras que no facilitan el que haya transparencia, publicidad, concurrencia, etcétera. Por tanto, creo que esa es una anomalía que espero que en los siguientes informes que haya se haya corregido suficientemente. Y para terminar, pues coincido en la recomendación de racionalidad y aplicación de método para mejorar esa planificación y ese seguimiento que en algún momento se hizo utilizando ya indicadores que puedan ser evaluables. Gracias, señor Marrero, por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señor Campos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecer también el trabajo, yo creo que muy bien, y además el agradecimiento también porque se haya hecho una mención específica al informe anterior, lo que nos facilita ahora en perspectiva ver que afortunadamente, empiezo por el final, afortunadamente algunas de las principales carencias que se detectaron en el informe aprobado en el año 2015, que hacía referencia, si no recuerdo mal, al periodo 2007-2011, pues fueron corregidos con posterioridad, lo que hace ver que, que probablemente dentro de muchos años, cuando veamos los de este último periodo hasta el 2020, de repente se establezca que las recomendaciones que hoy se plantean en este informe, pues ojalá sea así, se han tenido en cuenta. Yo no voy a entrar en los detalles más concretos, ya lo ha planteado el propio presidente y quienes me precedían. Sí me preocupa una cuestión, de la misma forma que antes no es que avalara las acciones de ayuntamientos, pero entendiendo la realidad que se vivía en aquel momento, soy consciente también que las empresas públicas no tienen todo el personal que se necesita, pero sí me preocupa algo más que lo de los ayuntamientos, porque no dejan de ser empresas, entes instrumentales, precisamente en este caso de las distintas consejerías, para tener ese punto de flexibilidad o esa mayor capacidad de gestión que en ocasiones los aparatos de la propia consejería, de las estructuras más gubernamentales, hacen más complejo. Por tanto, se le tendría que pedir también, en cierta medida, un mayor rigor y cumplimiento de los objetivos. Me quiero quedar con alguna parte positiva. La aprobación de ese plan estratégico no es lo habitual en muchas ocasiones, y con posterioridad los planes de marketing. Me preocupa, y eso sí es verdad, que no se llevaran
al Consejo de Administración, porque no estamos hablando de una decisión puntual, sino del elemento básico, la estrategia hacia donde debía ir la función de esta empresa pública, y luego la adecuación de cada uno de estos elementos. Que no se llevara al Consejo de Administración creo que es un tema preocupante. Esperemos que luego, ya en el 2016, por lo menos los planes de marketing ya sí se dan a conocer, aunque queda fuera del alcance de este estudio. Y voy finalizando. Positivo el que se vayan desarrollando algunos de estos temas. Preocupa el que algunos de los contratos no hagan referencia a objetivos que estaban establecidos en el plan estratégico, aunque luego sí aparecieran por allí. Y sí que me preocupa que no se desarrolle, pero esto no es un problema de Promotur, sino de la mayoría de las empresas públicas, en ocasiones de la administración pública. Desarrollamos planes, desarrollamos estrategias y luego no somos capaces de evaluarla de manera eficaz para comprobar si vamos en el camino correcto. Gracias, señor Campo, por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco, y agradecerle también el informe, como el resto de mis compañeros han hecho. Creo que este órgano, Promotur, creo que tiene muchísima importancia, es uno de los más importantes que tiene el Gobierno de Canarias, porque es el que mueve prácticamente y el que fomenta el turismo y lo que es el Producto Interior Bruto también en Canarias, ¿no? Tiene una gran carga de responsabilidad el gestionar adecuadamente este órgano. Y este informe nos viene o nos desvela dos temas que creemos que son importantes. Uno, en primero, el funcionamiento de la administración pública, cómo se debe gestionar una administración pública y qué fallos se cometen al respecto. Y por otro lado, qué mejoras podemos hacer de cara a aplicar un plan o una estrategia para fomentar y dinamizar el turismo en Canarias, ¿no? En este caso, con respecto a lo último que estoy hablando, ese plan o esa estrategia o la mejor manera de fomentar el turismo en Canarias a través de este órgano, si bien destacarlo del plan estratégico, creo que es importante que hagamos y que tengamos planes estratégicos, pero no solamente en turismo, sino en todas las materias. Y bueno, pues yo creo que el único plan estratégico que ha habido por parte de Promotur ha sido en ese periodo de años hasta el año 2016. Creo que Canarias necesita nuevamente un plan estratégico. Así, los planes de marketing ya existen anualmente, pero ese plan estratégico debe ser repetido, duplicado, para máxime, además, con la situación en la que el turismo de Canarias se está abordando, y con nuevas visiones turísticas, en el sentido de esa caída de Thomas Cook y muchos otros elementos que en Canarias no esperábamos, ¿no? Por otro lado, con respecto a ese seguimiento, también es importante hacer esos seguimientos. Ya decía que faltan análisis, prácticamente son análisis DAFO de cómo se han venido desarrollando esos planes de marketing. También ese seguimiento hacia los planes estratégicos. Hay que evaluar siempre todas las medidas que se hacen, porque si no, no aprenderemos de los errores ni potenciaremos nuestros aciertos, y eso es muy importante, y así lo desvela también el informe. Y luego, con respecto a la administración pública, el buen funcionamiento de la administración, si bien salen varios temas a relucir, que muchos de ellos, como ha dicho el señor Fernández de la Puente, ya están solucionándose, pero claro, choca pues la falta de previsión, que es un mal endémico en la administración. Al final se hacen muchas veces presupuestos, se hacen temas, no se contemplan determinadas medidas, y bueno, al final se tienen que tomar medidas extraordinarias, como pueden ser los convenios de colaboración, saliéndose de la parte contractual, porque se necesita imperiosamente, urgentemente, aplicar un determinado número de medidas que tienen que buscar en algún momento alguna cabida, evidentemente legal, para poder funcionar e ir al mejor funcionamiento. Si esto se está corrigiendo, pues fantástico, pero creo que esto es un tema que se está produciendo en muchas partes de la administración, y creo que es importante destacarlo y corregirlo, ¿no? Como esas figuras contractuales que acabo de comentar también, que tienen que aplicarse para estar dentro de la ley, y que además den posibilidades a muchos otros proveedores o empresas o funciones o incluso administraciones para poder entrar dentro de participar dentro de la promoción en el turismo en Canarias. Bueno,
Por lo tanto, dicho esto, acogernos también a las recomendaciones que usted ha propuesto, que ha propuesto la audiencia de cuentas, y una vez dicho esto, pues nada, volverla a felicitar y decir que nos sirva para aprender tanto de una cosa como de otra y hacer una mejor ejecución, planificación y promoción del turismo en Canarias. Gracias. Gracias, señor Minister. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señora Dávila. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por una de las cuestiones que se han destacado aquí. Es cierto que estamos viendo un periodo 2011-2015 y que probablemente quien no ha tenido la suficiente diligencia ha sido el Parlamento. En la parte que me toca como miembro de la mesa del Parlamento, no sé si por el hecho de haber sido consejera de Hacienda y por tener también en la mesa a una ex consejera de la Audiencia de Cuentas, hemos puesto un calendario a petición de esta mesa de la Comisión paralelo para poder sacar adelante todos esos informes de fiscalizaciones para que no haya un retraso con los nuevos informes de fiscalización que se están pidiendo y que son también preceptivos. Quiero destacar, tenemos aquí a la persona que era el consejero delegado y también un periodo singular. Me gustaría recordar que durante el periodo 2011-2015 la Consejería de Turismo desapareció por sí misma y que se hizo cargo de esta consejería debido a las circunstancias tan excepcionales que se vivían en Canarias directamente el presidente del gobierno, Paulino Rivero. Y se hizo cargo directamente precisamente porque la situación del turismo en Canarias, principal motor económico, estaba en una situación realmente complicada porque estaba cayendo el número de turistas. Desde el año 2009 empieza a haber una caída del turismo. Quiero decir que en ese contexto tan complicado donde hemos hablado de la situación de los ayuntamientos, era fundamental, y quiero destacar aquí la labor de tener un plan estratégico que no tienen todas las empresas públicas, hay que decirlo, promocional, pero que en muchas ocasiones era necesario actuar con la máxima diligencia, como a lo mejor este gobierno, y se verá más adelante en otros informes de fiscalización, ante una situación de caída como la de Thomas Cook, hay que actuar y cambiar completamente un plan estratégico que te puede valer 2012 como estaba 2012-2016. Quiero decir que en un ámbito donde te mueves con sectores, con compañías aéreas, con destinos turísticos, con competidores, creo que es muy importante tener planes estratégicos para tener orientada la estrategia promocional de nuestro principal motor económico, planes de marketing que tienen que evaluarse, indudablemente todo el control y la transparencia que hemos visto cómo ha mejorado de un periodo de control de 2007-2011 al 2011-2015, pero creo que es muy importante que seamos conscientes en este Parlamento que tiene que haber un nivel de diligencia que en muchas ocasiones por supuesto que tiene que ser transparente y venir al Parlamento y explicarlo a la consejera, al consejero de turno, pero que en este momento tienen que tomarse decisiones estratégicas fundamentales para el turismo en Canarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. Y ahora el Grupo Parlamentario Socialista Canario, por 3 minutos, señor Álvaro Bandera. Gracias, señor presidente. Muy buenas, señor Pacheco. Primero decir que el informe nos parece muy ilustrativo, tiene una muestra bastante amplia de los contratos objeto de fiscalización, de los contratos vinculados al objeto promocional, estamos hablando de casi un 82% de la totalidad de los contratos, y a pesar de las debilidades que se han detectado sobre si realmente está justificado o no, previa o posteriormente la actividad contractual con los objetivos y los indicadores establecidos ya sea en el plan estratégico o los planes de marketing, es cierto que finalmente se puede concluir que la intensidad de la contratación, y así lo dice el informe, ha estado alineada con los objetivos previstos en el plan estratégico promocional. O sea, a grandes rasgos, nosotros el periodo analizado vemos una actuación correcta de la actividad de Promotur en los años fiscalizados. Uno de los objetivos de este informe es análisis del coste de los objetivos y ejes estratégicos de la actividad promocional. Y si bien es cierto que se detalla el coste de esa actividad promocional, nosotros sí a veces nos preguntamos si el coste es adecuado o no. No si no que nos ilustre el coste que se ha incurrido, sino si ha sido adecuado o no. Y sin ánimo de entrar en polémica, por
ejemplo, en el año 2013-2014 hubo una intensidad de gasto en la actividad promocional en el mercado ruso, cuando el mercado ruso, pues bueno, tiene el 80% de la llegada de turistas rusos tiene incidencia exclusivamente en una isla, y si me apura, en una zona de una isla, en el caso de Tenerife, pero sin entrar a valorar si eso es correcto o no. Eso me llevó a seguir pues leyendo con detenimiento el informe y viendo, por ejemplo, los contratos 107 del año 12 y 113, uno de Life Events SL y otro de Charlie Head Group SL, los dos del mismo administrador, uno para la Mercedes-Benz Week Madrid y otro para el Volvo Fashion Week de Moscú. Son convenios de patrocinio publicitario, ¿no? Y se basan en la exclusividad, una exclusividad que la audiencia pone en entredicho que no está suficientemente justificada. Yo voy a partir de la base de que la exclusividad es correcta y que estas empresas tenían esa exclusividad. Pero, claro, cuando hay un procedimiento negociado sin publicidad en base a un convenio y no un contrato privado, bueno, pues a uno le hace pensar si el dinero que se gasta en esa actividad, el coste, al no haber comparación posible, si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, bueno, pues lo que tiene Internet, ¿no? He mirado el año 2019, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Turismo, firma con una de estas empresas, con Charlie Head, el patrocinio, un contrato, eso sí, un contrato, no un convenio de patrocinio publicitario, sino un contrato de la Mercedes-Benz Fashion Week Rusia, ¿no? No es la Volvo, es la Mercedes. Yo no sé si la diferencia de precio está por si es Volvo o es Mercedes, pero es un 27% más barato que lo que contrató Promotur en el año 2012 con Volvo. No sé si, le vuelvo a decir, no sé si si es correcto el coste o no es correcto, pero cuando estamos hablando de exclusividad nos faltan elementos comparativos y bueno, y no es el primer contrato los primeros convenios que por el hecho de decir que se tiene la exclusividad, y no me refiero ahora mismo a Promotur, sino ahora mismo mediáticamente, pues hay un ejemplo, ¿no?, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde se está poniendo en entredicho determinados factores por mor de la exclusividad. Bueno, pues termino diciendo que ese análisis de coste, no lo que cuesta, sino si el coste es correcto, es una cuestión que nosotros no sabemos cómo abordar para definir o para concluir si ha sido correcto o no el importe que se ha pagado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Almera. Y para concluir, en la siguiente audiencia, don Pedro Pacheco. Muchas gracias. Se ha incidido aquí de manera, bueno, casi por todos los portavoces el problema de la planificación. El problema de la planificación que parte de que en un documento hablamos de objetivos y ejes, en otro hablamos de medios, de metas y de plataformas de comunicación, en el otro ponemos otro tipo de indicadores. Yo no dudo que la Consejería incluso tuviera el control y la correlación de cada una de las medidas, pero indudablemente a efectos del control o la visión externa que se quiera hacer de cualquier seguimiento de una parte interesada, un particular o un empresario de la política promocional, pues bueno, se hacía enormemente difícil. Había unas carencias en el análisis y bueno, sí se ve claramente una evolución donde de un documento que no contenía ningún tipo de indicador se le incorpora un instrumento que permite de alguna manera un sistema de ejecución más ordenado, y al final aparece en el plan de viabilidad una serie de indicadores que de alguna manera van perfeccionando el sistema. Con respecto a la finalización de este proceso, yo no lo comenté por el tiempo. El final del informe habla de recomendaciones del informe anterior, habla de, básicamente da por cumplidas con estos instrumentos el proceso de planificación, y lo remite también a la parte contable, o sea, al control de alguna manera de costes, vía a que cada uno de los pagos que se realicen haga mención y relación a un indicador determinado, a una línea del plan estratégico, un eje del plan estratégico o similar. O sea, hay que hacer una interpretación desde el punto de vista contable para ver qué va
a cada una de esas líneas promocionales. En el estudio de costes no era objeto de este informe. De entrada por el tipo de carácter que tiene la audiencia, y después incluso a nivel de contraste tendríamos enormes dificultades. Habría que ver si hay capacidad suficiente en la audiencia para generar un modelo de costes lo suficientemente significativo para poder concluir en que un determinado coste está adecuado a mercado, o si está por debajo o por encima de mercado. Tendríamos que acudir indolente a fuentes externas y posiblemente a especialistas externos para poder profundizar en esta materia. En este informe no nos hemos metido, sino simplemente en el marco un poco de la distribución y la aplicación de estas líneas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al presidente Pedro Pacheco otra vez por los informes que hoy han presentado. Queda manifestado por el señor de la Puente la recomendación en el artículo 20.2 que constaba, con lo cual entendiendo a los portavoces de los grupos que queda por finalizado el debate de este punto. Les vuelvo a recordar que a partir de ahora son 5 días para presentar las propuestas de resolución. Y también comentarles, antes de levantar la sesión, si les parece, tenemos 3 propuestas de resolución que hemos calificado hoy positivamente, todas las que han presentado los grupos. Evidentemente podrán presentar propuestas de resolución a estas 3 puntos también los grupos parlamentarios, y intentaremos votarlas todas ellas, y si todos están de acuerdo, en una única sesión votarlas y no debatirlas, porque si las debatimos tendremos que hacer para cada una de las 3 otra comisión, porque el tiempo lo requiere, con lo cual sería volver a abrir un debate que ya hemos tenido, y por la circunstancia excepcional de que estamos viendo informes de hace 5 y 6 años, lo que propongo es que las propuestas se pongan de acuerdo los portavoces para votarlas en una sesión, simplemente solo votarlas y no debatir la propuesta de resolución, si les parece. Si están de acuerdo, pues así lo haremos. Muchas gracias y levantamos la sesión. Muchas gracias.